DF. Aquí vamos a platicar con Mónica Flores, presidente de Manpower Group para América Latina. Entiendo que hay momentos en donde, como está sucediendo en México en este momento, pero también en otros países de Latinoamérica, en donde conseguir trabajo cada día es más complicado, a partir de las variables económicas que no son las más adecuadas o la incertidumbre. Esto está haciendo al mercado mucho más competitivo. Qué mejor que haya expertos que nos digan por dónde guiarnos para evitar caer en la zozobra. Mónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, hoy lo que vivimos es realmente una paradoja, porque por un lado tenemos empresas que buscan candidatos, talento, y no lo encuentran. A nivel global, el 69% de los empleadores no encuentra el candidato que necesita. Y por otro lado, tenemos muchas personas buscando empleo. Y se hace difícil no solo por las condiciones económicas, sino también porque a partir de la pandemia se aceleró la digitalización de los modelos de negocio, cambiaron los hábitos de consumo, cambiaron la forma en que nos acercamos a nuestros clientes, a nuestros socios comerciales, a nuestros colaboradores, y eso implica que cambian las empresas las habilidades que piden del personal. Entonces, ¿qué buscan hoy mayoritariamente las empresas? Se los voy a decir muy resumidito y vamos a poner el link donde esté el estudio completo. Ajá. Buscan accountability, es decir, que la gente sea responsable de sus actos, resiliencia, esta capacidad de reinventarse y de salir adelante ante la adversidad. Tercero, tomar iniciativa. No buscamos personas que sigan órdenes o instrucciones o que estén esperando que alguien les diga qué hacer, sino que tomen iniciativa, que tengan un racionamiento lógico para solucionar problemas, que tengan liderazgo e influencia social, es decir, que sepan convencer, que tengan argumentos para formar equipo, que tengan pensamiento crítico, que sean creativos, es decir, esta combinación de inteligencia y imaginación, que sean capaces de aprender todo el tiempo cosas nuevas y que sean curiosos. Entonces, de alguna manera, estas habilidades que hoy son las más demandadas, las debiéramos reflejar en nuestro CV. Ajá. Ahora bien, puestos a que queremos un trabajo nuevo o nuestro primer empleo, hay que ser muy conscientes de que buscar trabajo es un trabajo en sí. Le debemos dedicar tiempo, esfuerzo, ensayos, muchas veces repetir el CV y revisarlo minuciosamente. A ver, ¿Qué Mónica, errores? perdón que te Perdóname, sí. interrumpa, porque cuando dice revisar el currículo vitae, ¿no? Yo creo que de entre las cosas que nos fallan más y que no se puede reflejar todas las características que acabas de decir y que buscan las empresas es en nuestro currículum. Como que de pronto hasta buscamos estos machotes que hay en los procesadores de palabras sin darnos cuenta que en el momento de entrar en eso ya estamos en la trampa de ser iguales a todos. Sí, mira, el currículum es como un folleto de venta, como un flyer, que en 2 hojas máximo tienes que captar la atención del reclutador con tus características más demandadas, más esenciales y donde eres muy bueno para hacer y atrapar la atención. Entonces, ¿qué errores son muy comunes? Hacer un currículum con letra pequeña, muy encimado, sin diseño, nada llamativo y de 5 hojas. Esos CVs, los reclutadores los rechazan. Además, postear en una red social un CV tan largo es imposible de leer. Ujú. Tenemos que ser muy llamativos. En la primera sección siempre vienen los datos personales, después tus objetivos profesionales en 3 renglones, no media carta diciendo lo que aspiras y lo que sueñas, sino muy concreto. Después te pone la experiencia laboral, pero ¿qué es el error que se comete comúnmente? Que no ponen datos numéricos. Logré incrementar las ventas, por ejemplo, pues en cuánto, en 50%, en 20%. Logré eficientar el equipo, bueno, en cuánto redujiste las horas de proceso. Esos datos son los que atrapan la atención y lo que los reclutadores están buscando para afirmar que ese candidato es el indicado. Después la formación académica, muy resumido, no es necesario poner la primaria, el kinder y todo esto que a veces vemos en algunos CVs. Después, en el texto destacar tus habilidades con palabras clave como los que acabo de mencionar y leyendo la vacante. Si en la vacante ves que están pidiendo ciertas características, esas mismas las debes destacar en tu CV para que hagan un match muy rápidamente en el currículum. Ujú. Y finalmente, si hablas otros idiomas. Ese es el primer paso para buscar trabajo. Ahora, se hace un CV distinto por sector, por empresa y por puesto.
No pensemos que hacemos una vez un CV y lo mandamos a 500 ofertas de trabajo a ver si pega. Tiene que ser muy customizado justo para hacer match con la oferta de cada vacante y con el giro de cada empresa a la que estamos aplicando. Yo Yo, preguntaría, perdón que te sí, interrumpa de nueva cuenta, ¿no? ¿Cómo evitar volvernos repetitivos en algo que pareciera que todo el mundo utiliza? Por ejemplo, yo me imagino que en estos tiempos muchos dicen efectivamente que son individuos que tienen una capacidad de liderazgo y tienen gran creatividad y que tienen gran asertividad y de pronto estas palabras que podrían ser diferenciadoras terminan siendo todo lo contrario, te vuelves homogéneo. sí, bueno, pero tienes que poner la palabra y un resultado concreto que demuestre esa experiencia, porque soy asertivo, soy líder, resuelvo problemas y trabajo en equipo, lo dice todo el mundo. Sí, exacto. ¿Cómo me demuestras que tienes esas características en una hoja? Ese es el secreto de los CVs. Un CV no se hace en 10 minutos. Se hace, se revisa, se le da a revisar quizá a algún familiar, algún amigo, algún experto en reclutamiento, dándole hacia dónde queremos dirigir nuestra carrera profesional para que nos puedan dar feedback de qué es lo que les sobra o qué es lo que tienen. Y volverlo a revisar en 2 días y volverlo a revisar para que sea al final un documento muy, si me permiten usar la palabra, curado, muy Sí. revisado, muy concreto y muy asertivo. Después tiene que ver en dónde lo vas a promover, que a lo mejor es en una red social, a lo mejor es directamente en la página donde la empresa publicó la vacante o en la propia página web de la empresa. Esos lugares son estratégicos para que puedas llegar más rápidamente hacia la vacante que quieres. Ahora, si vas a poner el perfil en LinkedIn, tiene que ser muy detallado, siguiendo las reglas que tenemos en esa red y con una fotografía ejecutiva, no cuando estás de vacaciones, no cuando estás en una fiesta, sino que sea acorde a la personalidad profesional que quieres dar a conocer. Y después, si todo sale bien el proceso, viene la entrevista, que es uno de los pasos más importantes para poder cerrar esta oportunidad. Una entrevista hay que ensayarla. No llegues en frío a ver qué te preguntan y a ver qué contestas. Hay una serie de preguntas que son, si me permiten ser muy coloquial, de cajón y otras que son muy específicas de la organización en la que estás trabajando. Tengo un libro que es gratis, que Ajá. se llama En sus marcas listas, empleate, donde les pongo una serie de preguntas que son las más comunes y que pueden también ser difíciles de contestar para que no en la entrevista empieces a pensar y te toquen fuera de base. Las de siempre, ¿no? ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué aportarías a nuestra empresa? ¿Qué esperas del trabajo? ¿Cómo defines el éxito? ¿A quién admiras y por qué? Esas son preguntas muy comunes que más vale que tengamos ensayadas. Y finalmente, durante la entrevista, además de practicarla muchas veces en el espejo, con un familiar o con un amigo, elegir el atuendo adecuado, llegar puntual a la entrevista, evitar todas las muletillas que todos somos muy comunes de tener, cuidar el lenguaje corporal. Si estás nervioso, se vale y el reclutador lo entiende. Puedes pedir un vaso de agua, puedes interrumpir la entrevista un poco para volver a centrarte en tus ideas y poder continuar y no tartamudear. Y también se vale decir, esta pregunta no la voy a contestar si tiene que ver con tu orientación sexual, con tu estado civil o dónde dejas a tus hijos para que los cuide alguien, porque son preguntas que no tienen nada que ver con tu talento y con tu desempeño profesional que cada vez más se evitan preguntar en una entrevista. Ahora bien, si la entrevista es virtual, tienes que cuidar otros temas. Del ruido que hay en el cuarto, la iluminación, el fondo que tienes en la pantalla, los micrófonos, los audífonos si es que estás usando y cuidar cómo te mueves para no distraer al reclutador en otras cosas. Tienes que ser durante la entrevista muy inteligente para ser tú el que la maneje, no el reclutador que te marque sus tiempos. Eso es difícil, por eso digo que hay que ensayarla. Y también hacer preguntas como a quién le voy a reportar, cuáles son los objetivos del área, cuáles son los principales retos que tiene la organización, para que te hagas una idea del lugar en que vas a entrar a trabajar. No nos gustan
en general los candidatos pasivos que solo responden con cortas frases. Ajá. La entrevista hoy es más una conversación donde las dos partes nos conocemos mucho más y nos tenemos que aprovechar esta media hora, 20 minutos que tengamos en esta puerta de entrada a la empresa a la que queremos ingresar. Y una cosa, Mónica, porque ahora que decías que se vale la pena, que vale la pena preguntar y que se vale, ¿no puede llegar un momento en donde el empleador sienta que puede ser algún tipo de agresión y que pareciera que el solicitante está mucho más pendiente de otro tipo de intereses que de mostrarse en sus cualidades? Creo que tienes mucha razón, por eso yo quiero encontrar el balance de esta conversación. Obviamente hay preguntas que no son lo más adecuado al principio de la entrevista. Hola, buenas tardes, ¿cuánto es el sueldo? Hay que saber encontrar el momento adecuado para hacer la pregunta indicada. Pero nos interesan personas curiosas, que vean esto como una relación de largo plazo, no como una posición en lo que encuentro algo mejor. Se vale preguntar, pero mantener el balance y también, ¿qué tenemos en la entrevista? Nosotros dos objetivos. Primero, vender tu talento y que seas tú la persona a la que van a elegir en el proceso de selección. Y después, conocer un poco más de la posición. Y Bueno, al final es muy importante, perdóname, sí, no, dime. no, ya para cerrar. Al final, ¿qué es lo que necesitaríamos? Necesitas preguntar cuál es el siguiente paso para tener un compromiso de reclutador, de hablarte, de ponerse en contacto contigo o de que tú le llames para saber qué sigue en el proceso, si fuiste descartado o fuiste apto para la siguiente fase del reclutamiento. Bien, Mónica Flores, presidente de Manpower Group para Latinoamérica, qué gusto haber platicado contigo y que hayas iluminado a la gente que nos escucha esta mañana. Gracias a ti, hasta luego. Muy buenos